Hola, ¿qué tal? Qué alegría saludarlos desde esta locación majestuosa que es el Embalse La Fe, ubicada en el municipio de El Retiro. Y como queda en El Retiro, Manu, yo me le retiro. Sabía que ibas a hacer eso, Juan Pablo y vecinos. Bienvenidos a este programa. Hoy es un programa muy especial, como todos los que hacemos, pero es que hoy me gusta porque está dedicado al agua, a nuestro recurso hídrico principal. Y hablando del el Embalse de La Fe, que es este espejo hídrico que tenemos atrás, ¿usted sabe cuánta agua contiene este espacio, Juanpa? 2 millones de metros cúbicos, 7 millones de metros cúbicos, 10 millones, no sé cuánto. Está cerquita, 12 millones de metros cúbicos. ¡Ey! Por eso vamos a hablar de este espacio, pero también de las cuencas abastecedoras, es decir, los ríos y quebradas que hacen posible que nuestra agua llegue hasta la casa. Hay mucho por aprender hoy, Juan. Así es. Y como nos encanta aprender, nosotros nos dimos a la tarea de investigar, de maciarnos el libreto, los libros de historia y demás, para decirles que esta tierra en los años de 1700 algo, pues llegaron el señor Ignacio Castañeda y su esposa Javiera Londoño, junto con un grupo de 140 esclavos, a habitar las tierras que pertenecían a los indios Tamies y Quirama. ¿Cómo? Por allá en el año de 1766, el señor Ignacio Castañeda fallece y su esposa decide firmar el decreto de liberación de los esclavos y les concede también las tierras donde quedaban las minas de Guarzo, minas que ellos trabajaban, entonces quedan bien ubicados y por eso se les llama los guarceños. Ay, esos datos están muy interesantes. Por eso es que también el municipio del Retiro se conoce como la cuna de la libertad. Así es, pero los datos no terminan ahí, mi querida Manuela. A ver. ¿Cómo te parece que en 1790 se reconoce como el Guarzo, dadas las minas de Guarzo, entonces se reconoce el Guarzo como corregimiento de Río Negro? Ah, no jodas. Primero fue corregimiento y después se convirtió en el municipio del Así es. Retiro. Y eso fue en 1814, ya se reconoce ya previo a la construcción de la iglesia. Ya entonces sí se le da nombre como municipio de El Retiro. Ay, esos datos históricos están muy interesantes, vecinos. Y si usted quiere hacer parte hoy de este programa, contarnos si conoce algunas de las cuencas abastecedoras o qué es lo que le gusta del oriente antioqueño, escríbanos. Ahí en pantalla ya tienen nuestras redes sociales para que estemos en contacto a través de la virtualidad. Así es, nuestras redes sociales, ustedes nos encuentran como EPM, estamos ahí, eso es, en Instagram, en Facebook, en X. Mejor dicho, y en LinkedIn también estamos, Empresas Públicas de Medellín-EPM, y nuestra página web www.epm.com.co. Así, fácil, sencillo. ¿Qué lugares conoces tú, Manu, del Retiro? El Retiro es un municipio que me enamora, me encanta venir a caminar y disfrutar de la naturaleza. Conozco el Cerro de la Cruz, hay otro cerro que se llama el Cerro de la Bandera, y sabes que, Juanpa, hay una cascada que se llama Paso del Toro, y vos podés llegar a ese lugar caminando por el río. Es bajitico, te llega acá y el agua es pura, es una belleza. ¿Qué pasará si le preguntamos a la gente del Retiro pues, cuáles son los lugares recomendados? Pues me parece muy bien que sean los guarceños los que nos cuenten qué hay para hacer en el Retiro. Vamos a ver. Oiga, ¿y usted para dónde va tan linda con esa ropa deportiva? Voy a hacer mis vueltas personales. El Retiro tiene muchos atractivos interesantes, sobre todo la gente, es un pueblo muy calmado por aquí. No pasa casi nada. Lo mejor para hacer que hay acá del Retiro es la retreta. Pues a mí lo que más me gusta son las veredas de la zona sur. Espectaculares, tienes que pasar por allá. No, el parche acá es tardear. Tardear, tomar cafecito. Salir a caminar, conocer rutas, subir el Mirador La Cruz, que también es muy representativo de acá. La gente sale aquí a bailar, a divertirse. ¿Y con quién venís? Vengo con mi esposo, con amigas. Algo muy bonito y representativo del municipio del Retiro es la represa La Fe, recomendada. Vámonos una tratadita aquí a la cuadra. Claro. Hágale, pues vamos, por aquí. Mi Manu, yo aquí estaba pensando desde hace rato una cosita. ¿Qué está pensando? Y es que, vea, este tema sería perfectísimo para Wilfrido Vargas. ¿Por qué? Porque no es que él tenía una canción así todo encendido de pasión y pedía que le tiraran agua. Pero venga, no nos descontextualicemos porque aquí estábamos viendo a los guarceños contarnos cuáles son los lugares infaltables en el Retiro y obviamente mencionaron el Embalse de La Fe, sí, es que es muy importante, no solo porque es muy bonito, sino porque imagínense que este lugar abastece el 58% del agua que llega al Valle de Aburrá.
¿Gracias a qué? A que aquí llegan los ríos y las quebradas como el río Las Palmas, Boquerón, Espíritu Santo y las cuencas del río Arma y Río Negro. Qué buena investigación has realizado, amiga Manu. Y me parece muy teso eso que me estás comentando, no solo a mí, sino que también se lo estás compartiendo a los vecinos. Y me lleva a pensar otra cosita. ¿Qué cosita? ¿De dónde sale el agua que nosotros nos tomamos? Porque uno pregunta por tal embalse y que no, es que eso es solo turístico. No, es que esto es para energía. Es Entonces, ¿de verdad. dónde sale el agua que uno se toma? ¿Será que investigamos? Sí, vamos a investigar entonces. Hágale, pues vamos a investigar. Vamos. Vamos. Vecinos, y aprovechando este maravilloso paisaje que nos regala hoy el embalse de la Fe, vamos a hablar de un tema muy interesante y es esa pregunta que nos hacemos nosotros. Oigan, ¿de dónde viene el agua? ¿Cómo llega el agua que recibimos en nuestros hogares? Y para eso estamos hoy con Jorge William Ramírez, él es gerente de provisión aguas de EPM. Jorge, ya te hemos tenido en este programa, qué bueno volverte a ver, ¿cómo estás? Muchas gracias, la verdad que es un placer estar acá con ustedes y compartiendo este maravilloso espacio del Embalse de la Fe. Sí, señor, comencemos contándole a los vecinos de dónde viene el agua que llega a las casas. El agua que recibimos en el Valle de Aburrá y en el municipio de Río Negro viene desde muy lejos. Tenemos tres grandes embalses que abastecen el 92% de nuestro sistema y 33 fuentes menores que abastecen el 8% restante. O sea que nos implica a nosotros tener una infraestructura robusta para la captación, el transporte y el tratamiento del agua y poder garantizarle a los clientes calidad, confiabilidad y lo más importante, continuidad en la prestación del servicio. Jorge, y tú mencionas ahí una palabra clave, infraestructura, que es lo que necesitamos para que el agua pueda llegar a nuestras casas. ¿Qué tal si nos cuentas entonces cuáles son esas principales cuencas abastecedoras del acueducto de EPM? Sí, efectivamente. Entonces empecemos por los tres grandes embalses. El embalse de Río Grande, que tiene el Río Grande y el Río Chico, que pertenecen al municipio de Don Matías, entonces hay que proteger muy bien esta cuenca. Lo mismo que la cuenca de la Fe, que hace parte del municipio del Retiro y una parte del municipio de Río Negro. Tenemos la cuenca de la quebrada Santa Elena, que hace parte del corregimiento Santa Elena del municipio de Medellín. Esas son las tres principales. Y las 33 fuentes menores hacen parte de otras 7 cuencas que abastecen todo el valle, que son el río Aburrá o río Medellín, como lo conocemos, que abastece gran parte del territorio. Tenemos la quebrada Santa Elena del corregimiento Santa Elena, la quebrada La Iguaná, que recorre parte del occidente del municipio de Medellín, la quebrada Doña María, que hace parte del municipio de Itagüí, la quebrada La Ayurá, que hace parte del municipio de Envigado, y finalmente la quebrada Piedras Blancas, que igualmente hace parte del corregimiento Santa Elena. Con toda esta infraestructura, entonces debemos hacer un monitoreo permanente, la conservación de las cuencas y lo más importante, hacer una verificación de los usos del suelo en conjunto con las autoridades y las entidades municipales para que entreguemos agua de muy buena calidad a los clientes. Oiga, Jorge, es que uno no se imagina todo lo que implica, todo lo que tiene que pasar para que el agua llegue a la casa, y creo que también es el momento de que nos cuentes un poquito más en detalle cómo funciona todo ese sistema del agua y el sistema de potabilización. Efectivamente, entonces de estas cuencas abastecedoras tenemos 3 grandes embalses que abastecen igualmente 3 grandes plantas, que son la Ayurá, Manantiales y Villahermosa, y tenemos otras 9 plantas menores que abastecen el resto del sistema. Entonces tenemos una infraestructura de captación, unas redes de conducción que son más o menos 368 kilómetros de redes primarias que llevan el agua a nuestras plantas de tratamiento de agua potable, y a partir de ahí tenemos más o menos 4.100 kilómetros de redes de distribución secundaria para poder llegar con una infraestructura muy robusta a cada uno de los clientes. Esta infraestructura la proyectamos con una visión de largo plazo. Nuestro objetivo es validar efectivamente cómo está la demanda y cómo está la capacidad de nuestro sistema para poder cubrir esa necesidad de los clientes. Entonces podemos decir que tenemos una infraestructura robusta para garantizarle confiabilidad a nuestros clientes. Así es. Jorge, y así ya viene la pregunta obligada. Yo creo que ya estamos listos para que nos cuentes finalmente cómo llega el agua hasta cada uno de nuestros hogares. Es una
operación permanente de nuestra infraestructura, de nuestro sistema, es una coordinación entre esas diferentes fuentes de abastecimiento y toda esta infraestructura robusta para garantizar el tratamiento de agua potable y la conexión individual de esas redes de distribución a cada uno de nuestros clientes. Invitamos a la comunidad para que haga un ahorro y uso eficiente del agua, sobre todo en épocas de verano, para que nuestros clientes tengan continuidad en la prestación del servicio. Y sabe que yo agregaría también la conciencia que tenemos que tener todos los vecinos para cuidar de la quebrada que tenemos al lado del riachuelo, porque como saben, esto es una red de aguas que llega hasta estos diferentes embalses para transformarse en agua potable de consumo diario para nosotros, para nuestra calidad de vida. Y sabe que, Jorge, primero agradecerle mucho por este rato, siempre es un gusto conversar contigo. De verdad que sí. Y que nos cuentes estos detalles para hacer conciencia. Y segundo, invitarlos a que veamos una nota. Y esta nota tiene que ver con las estrategias que adelanta EPM, cómo trabaja de bonito con las comunidades que viven precisamente alrededor de los bosques y de las cuencas y qué hacen para el cuidado, para que todos estos espacios se mantengan bien bonitos y para que nosotros podamos después consumir agua potable. ¿Quiere verla? Claro que sí. Vamos a verla. En este momento nos encontramos en el río Pantanillo, cerca a su nacimiento, y en este predio donde nos encontramos, en el Parque Ambiental Los Tambos, estamos haciendo un trabajo con el apoyo de la Alcaldía de La Ceja y con la Corporación Cuenca Verde, la recuperación de estos nacimientos y de los bosques de estas laderas en esta finca. Estamos recuperando una zona que antes era de ganadería y en un futuro se va a convertir en un bosque natural. Venimos trabajando muchos procesos con los habitantes, con las comunidades, con juntas de acción comunal. Tenemos casos de propietarios y de productores campesinos muy comprometidos y con mucha voluntad, como la familia Botero. Eso fue alrededor de hace unos 6-7 años. Nos visitaron de EPM que si queríamos hacer zonas de aislamiento. Entonces, en base al compromiso y el empeño que pusimos nosotros, nos han tenido pues como en cuenta en varias actividades que ellos han elaborado y nos han referenciado con distintas corporaciones de las cuales nos hemos pues visto muy apoyados. Y también han trabajado con el programa de PSA o Pago por Servicios Ambientales. Se hace un acuerdo de voluntades entre el propietario y las empresas para proteger el bosque que tienen en sus predios y en contraprestación se les puede dar o un aporte en dinero o puede ser también un aporte en especie en algo que requieran o necesiten para mejorar su proyecto productivo. El bosque se ha venido preservando, aislándolo totalmente. A los bosques pues no ingresa ningún animal de nuestra explotación. El daño mecánico que hay en los bosques y en las fuentes hídricas es ninguno. Hoy podemos ver en su finca unos potreros llenos y totalmente cubiertos con árboles, lo cual genera bienestar para los animales. Y ya de ahí nos fuimos encaminando a lo que es las cercas vivas, tanques de almacenamiento de agua. En el momento estamos sembrando guayabos, robles. El objetivo principal de estos surcos verdes es minimizar los gases que producimos al ser pues una ganadería intensiva. Los principales beneficiados de proteger el agua acá en el bosque de la finca somos nosotros, ya que pues de acá es donde nos abastecemos para el ganado. Toda la otra agua de la fuente abastece al río Buey. La invitación es a que rompan la cadena con la que venimos desde hace tanto tiempo y producir de una manera más amigable con el medio ambiente y de que puede llegar a ser rentable también.
vecinos, Juanpa, y ya que llegamos al parque principal del Retiro, yo lo tengo que invitar a cafecito. Uy, sí, qué delicia. Aunque yo preferiría seguir tomando como un poquito de agüita porque estar caminando, investigando, yendo para allá, para acá, nos ha deshidratado un poquito. Bueno, está bien, tómese primero el agüita, pero ahorita sí o sí hay que ir por un cafecito Así de es, estas Manu. montañas del Oriente Antioqueño. Claro que sí, Manu, y qué rico es estar conociendo cómo es que se surten los embalses. Eso ha sido increíble hoy, toda la ruta de conocer los ríos, las quebradas, las cuencas abastecedoras. Así es, y detrás de uno poder disfrutar el agüita ya sea en la botella o directamente de la llave, hay un proceso muy interesante que tiene que ver con tecnología, pero también con talento humano. Sí, señor, tú lo has dicho, ese equipo de humanos y ese recurso tecnológico que lo que hacen es poder monitorear constantemente todo este tema del agua para que a nuestra casa llegue agua de calidad. Manuela, ¿y usted conoce a Jason, a Wilson y a Lina? Yo creo que no. Pues ¿Quiénes ellos nos son? traen una historia muy interesante de lo que es el talento humano al servicio de la comunidad. Ah, preséntenoslos pues. Vea, aquí se los presento. EPM realiza monitoreo a la calidad del agua de todas las fuentes, de las diferentes fuentes hídricas que abastecen las plantas de potabilización, y para lograrlo nosotros hacemos monitoreo a los embalses Río Grande 2, La Fe, Piedras Blancas, que abastecen algunas de las plantas de potabilización. Bueno, acá mientras que se realiza el muestreo se toman unos parámetros que llamamos in situ, o sea, se deben realizar mientras estén haciendo el muestreo para que después no tengan variaciones mientras se llevan al laboratorio. Estamos hablando del pH, la conductividad, oxidorreducción, el oxígeno disuelto, porcentaje de oxígeno disuelto, la temperatura. Más que todo son esas las muestras que se toman durante el muestreo. Ya se llevan también otras muestras para analizar en el laboratorio, que son los microbiológicos, los de nutrientes, los de cianobacterias y los de clorofila. Tomamos estas muestras, las llevamos al laboratorio para hacer análisis y todo con el objetivo de hacer un seguimiento a los parámetros críticos y poder detectar cualquier variación en la calidad del agua de manera oportuna. También hacemos monitoreo en las fuentes abastecedoras, son alrededor de 33 fuentes superficiales que captamos. Esto también nos permite hacerle como un seguimiento a la calidad del agua, conocer cómo está en diferentes puntos estratégicos desde nacimientos hasta captación, identificar actividades antrópicas que se hacen, riesgos naturales que se pueden presentar, cualquier actividad que afecte digamos la disponibilidad del agua, ¿cierto? En cantidad y en calidad. Nosotros en las cuencas hacemos dos tipos de muestreo, uno con una frecuencia semestral y otro con una frecuencia mensual. El que se hace cada 6 meses se hace en la parte alta, media y baja de la cuenca. Y el de frecuencia mensual solo se hace en la parte baja, que normalmente es donde captamos el agua en cada fuente. Se hacen metales pesados, pero en todo se hacen, por ejemplo, parámetros orgánicos como DBO, DQO, y hay algunos parámetros que se hacen en el campo, como el oxígeno disuelto, la conductividad, el pH y la temperatura. Gestionamos ante las autoridades ambientales para que ellos hagan la atención de eventos y todo el procedimiento. Procesos erosivos, vertimientos de aguas residuales domésticas y no domésticas, ocupaciones de cauces, crecientes súbitas y otras que se puedan presentar en la cuenca. Entonces, toda esa información que recopilábamos en la supervisión de cuencas, en los monitoreos, podemos analizamos toda esta información, damos unas alertas importantes, elaboramos informes que orientan tanto la operación de las plantas de potabilización como la gestión ambiental y social que hacemos en los territorios. Podemos enfocar las acciones, podemos planear, definir, priorizar. Un claro ejemplo de esto es la instalación de los equipos de ultrasonido. Tenemos unos equipos instalados en los embalses en La Fe y Río Grande 2 para el control de cianobacterias. Estos microorganismos crecen en el embalse por la eutrofización que se presenta en ellos. Esto es debido a una excesiva carga de nutrientes en el agua que llega por todo lo que pasa en la cuenca y afecta la calidad del agua. Entonces, por ejemplo, con estos equipos logramos controlar y mitigar ese crecimiento masivo de esos organismos y mejorar la calidad del agua que finalmente captamos para la potabilización. Primero, que hay que realizarlo con mucha conciencia, de la mejor forma, tomando todos los fundamentos y técnicamente como debe ser, porque estamos
diciendo que entonces, de acuerdo a cómo tomemos estas muestras, estamos dándole la seguridad a las personas, a todo un pueblo, a toda una comunidad, de que el agua que estamos consumiendo tranquilamente pueden abrir las llaves y consumirla sin ningún inconveniente. La comunidad son otro actor principal para las cuencas. Ellos son nuestros principales aliados para la conservación de las cuencas, de los recursos naturales. Hay que cuidar el agua, tenemos que cuidar toda esta biodiversidad. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va? ¿Se la viene usted? Bien, gracias a Dios. ¿Disfrutando de este clima aquí en el Retiro? Sí, cómo no. Frito, fresquito. Sí, más bien frío. Más bien frío, sí, señor. Correcto. ¿Cuál es su nombre? Francisco Eduardo Gallego Sánchez. Don Francisco, mucho gusto. Yo soy Manuela. Qué bien. Oigan, Francisco, es que estaba aquí como con una pregunta existencial. Sí, qué bien. ¿Usted sabe de dónde viene el agua de esa fuente? El agua viene de las partes altas de la montaña, donde viene a caer a los humedales, donde refresca las partes planas. Y el agua que sirve para el cumplimiento de los deberes del hogar y para tomar también, para tomar, para hidratarnos. Todo eso, sí, Tan importante el agua, ¿sí o no? Es muy importante, el número uno. Lo número uno. Sí. Sí, señor. Eso es. Oiga, don Francisco, ¿y usted es de acá del Retiro? No, no soy del Retiro, soy de San Luis, Antioquia, donde hay más agua y más, el ambiente es más caluroso y fuera de eso, menos contaminación del aire. Menos contaminación, sí. Ay, es que usted viene de la tierrita de los charcos. Los charcos, de los bañaderos. Sí. Pero con una intención de que hay que cuidar todas las aguas, porque es que es lo importante de la vida. Sí, señor. De la humanidad entera, no es de uno, sino de la humanidad entera es en verdad, este momento. Es el recurso para cuidar. Para cuidarse uno acá, en cualquier parte. Porque hay unas regiones que en realidad es muy pobre del agua. Y tenemos que aprovechar que nosotros somos muy ricos en este recurso. Hay que cuidarla todo el oriente. Sí, señor. Ay, don Francisco, un gusto conocerlo. Hablando de agua, voy a ir por un vasito de agua y ya vuelvo. Que estés bien. Chao. Vecinos, y seguimos disfrutando de este programa que hoy está dedicado al agua. Y no solo al agua cuando llega finalmente a la canilla de nuestros hogares, sino para contarles toda la red de actores y todo lo que tiene que suceder para que esa acción se dé. Por eso en este momento estamos con María del Pilar Restrepo. Ella es la jefe de la unidad de preservación del agua. Conservación del agua. Casicito. Casicito. María, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Manu, una alegría estar aquí en el programa, estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo vas? Súper bien, María, aprendiendo un montón contigo. ¿Qué tal si comenzamos contándole a los vecinos cómo así que existe la gobernanza del agua? Sí, la gobernanza del agua es un proceso muy bonito, es precisamente una metodología de articulación de actores públicos, privados, academia y ciudadanía que estén asentados en una cuenca hidrográfica para potenciar acciones en torno al mejoramiento del recurso hídrico y lograr apropiación de todos esos actores para que esas acciones sean sostenibles en el tiempo y se propicie la seguridad hídrica. Y adentrándonos un poquito más en este tema, uno se puede ir encontrando con que hay unas situaciones muy interesantes al respecto. Hablando un poquito pues, en serio, sí, cuando uno investiga uno se encuentra que hay barreras y problemáticas, que uno creería que son lo mismo, pero María, ¿cuál es la diferencia y en qué tienen que ver las barreras y las problemáticas? Pues tenemos problemáticas que atentan la calidad y la cantidad del recurso hídrico, que como sabemos son los dos elementos fundamentales que componen la seguridad hídrica. Entonces, ¿qué encontramos de problemáticas en las cuencas? Deforestación en las partes altas, o sea, en los nacimientos de agua, deforestación en los cursos de agua, contaminación de las fuentes hídricas, también ocupaciones del cauce de manera indebida que nos genera una cantidad de sedimentos, residuos sólidos que también se dejan en las fuentes de agua, porque muchas personas todavía piensan que el agua es mágica y se lleva pues todos esos residuos. Y esas problemáticas se encuentran porque no se han superado las barreras.
Exactamente, exactamente. Cuando hablamos de barreras que limitan la gobernanza del agua, tenemos de varios tipos. Barreras, por ejemplo, procedimentales. Entonces, las instituciones podemos querer hacer juntos muchas cosas, pero tenemos unos planes de acción que nos determinan, unas competencias que también nos determinan a unos y a otros. No todas las entidades podemos hacer las mismas acciones en los mismos tiempos. Entonces, ahí son barreras de tipo procedimental. Tenemos también barreras de tipo relacional, falta de confianza, debilidades en la participación, por ejemplo, de las comunidades. También tenemos barreras de tipo institucional. Muchas veces hay personas que no creen en la importancia de aunar esfuerzos entre todas las instituciones, en trabajar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que nos habla de las alianzas para el desarrollo, sino que dicen no, trabajemos solos, hagamos nuestro plan de acción. Entonces a veces nos limitamos mucho para esa acción conjunta. Tenemos 4 elementos fundamentales de la gobernanza según la OCDE, que son la eficiencia, la eficacia, la confianza y la participación. Lo que María nos está contando a mí me suena fascinante, porque para que una red de actores funcione, pues primero que todo tiene que haber voluntad, ganas de accionar y de hacerlo desde el entorno. Ese es como el primer momento. Y aquí les tenemos una historia muy bonita. Miren, vamos a conocer a John Ríos. Resulta que John Ríos tiene una finca agroecológica en La Ceja. Y ahí en su espacio él cuida el entorno y por ende cuida el agua. Así que si quieren enamorar de esta historia, vamos a conocerla. Mis padres toda la vida fueron del campo, agricultores. Pues nacer entre la agricultura es como que sacarle ese gusto tan grande uno de levantarse a ver las plantas, a echarles un alimento, a mirar cómo la planta habla por sí sola, por las hojas o el tallo, después de usted cuidarlas. Vivir entre la agricultura es conocer la tierra. Y mi padre siempre venía los jueves a darme vuelta, ¿qué estaba haciendo? O a ver la finca o el ganado. Y resulta que yo estaba allá en la cañada tumbando el bosque cuando mi padre apareció allá en el morro. Me dijo, mijo, ¿qué está haciendo? Yo, papá, voy a hacer un potrero más y más grande para meter unas vacas de más. Me dijo, mijo, pare, por Dios. No dañe el pulmón de la finca. No dañe el productor del agua de la finca. Bueno, vea, esto es una cosecha de agua. Este es un estanque con 14.000 litros de agua. Esta agua me surte los invernaderos. Utilizo la que necesito nomás. El agua está chorreando constante. Este es uno de los nacimientos que protege este bosque. El agua no se riega aquí, cuando llena el estanque, no se riega ahí para abajo perdiéndose en el lote, sino que tiene una manguera que la lleva a otro estanque. Entonces va de estanque en estanque hasta que ya sale afuera de la finca. Llegar a este mundo de la agricultura sostenible es como uno ser capaz de sacar un alimento de estos sin necesidad del químico, sin necesidad de lo sintético. Yo no tengo un solo cultivo, no, yo ya sembré otro cultivo acá. Ayer lo estaba sembrando, porque no le pierdo tiempo al suelo. Lo primero que tenemos que tener es la microbiología, que son los cocineros de las plantas. Y allá vamos a sacar microorganismos, familias de bacterias, familias de hongos, familias de actinomicetos. Vienen y hacen esto, que es darle a esta planta la comida ya diluida. Sembrando usted atravesado, las aguas que están cayendo no van a correr hacia abajo. Las aguas siempre se van a filtrar acá. Y me las va a soltar el nacimiento de agua abajo, en lo más bajo, va soltando el agua con maña. Cuando yo comencé con esta agricultura, el agua aquí era media pulgada. En este momento estamos teniendo hasta 2 pulgadas de agua. Yo la puedo usar en peces, en piscicultura, la uso también en el gasto de la casa, en la lavada de la legumbre, pero más la usa el vecino, que le llega un agua limpia en los vecinos que siguen hacia abajo. Nietos, mis hijos se merecen
merecen ellos todavía una tierra muy buena. Yo no quiero dejarles una herencia acabada, que sea como decía el señor o el anciano, que le dijo a los hijos: ahí les dejo ese tesoro, hijos, para que lo disfruten. Y ahí teníamos ese gran ejemplo de lo que es la agricultura sostenible. Es que si algo no se sostiene, se cae. Así ¿cierto? es. Pues aquí seguimos hablando con María del Pilar y quisiera como ahondar un poquito en cómo esas problemáticas que ya nos mencionaste, cómo finalmente nos afectan a los consumidores, cómo finalmente afecta el servicio, la prestación de este. ¿Qué es lo que nos sucede? Si tenemos contaminación del agua, por ejemplo, por vertimientos líquidos o por vertimientos de aguas residuales domésticas, de cualquier tipo, residuos que arrojan al cuerpo de agua como tal, esto nos genera unos problemas en las plantas de potabilización de agua. Entonces, a veces incluso derrames de hidrocarburos que nos ha pasado. ¿Qué pasa? Cuando detectamos este tipo de sustancias, inmediatamente hay que suspender la operación de la planta porque no hay químico que pueda atender como ese volumen que llega o esa cantidad de residuos que llegan. Si son sólidos, por ejemplo, a veces tenemos la deforestación, genera entonces que haya erosión en las márgenes de las quebradas, entonces llueve mucho y llegan una cantidad de sedimentos a la planta. Entonces también hay que detener la potabilización del agua porque no alcanzamos a atender todo eso que está llegando de forma novedosa y en un momento determinado. Y ahí es importante mencionar, María, también como cuáles son esas estrategias para disminuir el impacto, porque yo sé que hay momentos que cuando hay que suspender el servicio, pues hay que suspenderlo por el bien de todos, pero también hay estrategias para evitar que eso pase. Sí, la estrategia más importante es tomar conciencia, es asumir cada uno de nosotros el rol, es decir, si yo soy un campesino, si soy un ciudadano, si soy un empresario, si hago parte de una comunidad educativa, de una institución, si soy una ama de casa, tengo que entender que yo también hago un aporte significativo. Y como todo es un ciclo, ¿cierto? Todo es un círculo, también nosotros desde nuestros hogares, desde nuestras instituciones, desde nuestros lugares de trabajo, podemos hacer muy buen uso del recurso agua. Entonces, por ejemplo, no disponer el aceite usado, aunque estamos hablando de provisión de agua en este momento, pero también en el tema de aguas residuales, porque finalmente todo se recircula. Es que si somos conscientes de la importancia de todo esto, yo creo que podemos ejecutar acciones individuales que nos van a permitir cuidar cada uno de los recursos. Precisamente vamos a conocer una de esas historias, tiene que ver con la familia Botero, quienes viven en el municipio de Abejorral, que a propósito, ¿por qué se llamará Abejorral? Pues yo creo que según tú, porque hay muchos abejorros. Ay, qué bien me conoces, pero eso será entonces tarea investigativa para después, porque qué rico conocer a esta familia que se dedica a la ganadería regenerativa. Si quieren saber de qué se trata, aquí está la nota. Este gusto comienza hace muchos años, desde pequeño he estado acá en la finca, hace más ya toda la vida mis padres han estado acá y con ellos comenzó el amor por la finca y por el ganado y por todo lo de cuidar el planeta. Porque mis papás, ellos siempre, aunque son de otra edad, pero siempre han tenido presente y siempre nos enseñaron a sembrar árboles, a cuidar las aguas y a trabajar siempre sin hacerle daño a los demás seres vivos. Eso es lo más importante que nos enseñaron. Hace ya 7 años que nosotros tomamos la decisión de dejar de usar insecticidas. Todo esto fue porque cuando aplicábamos insecticidas veíamos que los animales estaban muriendo, veíamos pajaritos muertos, lagartijas muertas. Y esto me llevó a pensar pues que estaba haciendo algo mal, o sea que era hora de tomar una decisión y fue donde tomé la decisión de dejar de utilizar insecticidas. Hemos tenido mayores ganancias económicas, hemos tenido mucha recuperación de fauna y flora, ya es común ver muchos tipos de especies de animales en los potreros y eso es muy bonito. Comienza a verse todo tipo de insectos, empiezan a regresar mucho lo que es mariquitas, cucarrones estercoleros. Entonces, digamos, en 3 o 4 meses de dejar de utilizar estos productos, se vuelve un control biológico en el suelo. Ya entonces vas a tener
animales que comen, los que supuestamente uno conocía como plagas, pero que en realidad todo es una cadena alimenticia. Cuando utilizamos mucho insecticida, eso va a dar directamente a la leche, a nuestros animales, entonces estamos intoxicando a nuestros animales y a las personas que están consumiendo nuestros productos van a llegar restos de insecticidas, que esto va a generar pues muchos problemas en la salud. Entonces ahí la importancia de que nosotros no solamente estamos cuidando el planeta, sino que en general estamos cuidando a las personas al ofrecerles un producto libre de insecticidas. Papi, súbame aquí. Mucha gente tiene la opinión de que los ganaderos es como igual a deforestación, igual a acabar el planeta, pero yo creo que ahora ha cambiado mucho porque nosotros los ganaderos queremos muchos nuestros animales, no solo nuestras vacas, sino todo el ambiente que nos rodea, los animales del bosque, los pajaritos, todos ellos son lo más bonito para nosotros, entonces nosotros día a día hacemos lo mejor para cuidarlos a ellos. Un mensaje sí a mi papá y a mi mamá. Ellos fueron los que me enseñaron el amor por el campo y es muy bonito poder hoy en día tener... Es como la segunda familia de uno. Uno pasa más aquí con las vacas que con la familia. Prácticamente todo el día acá, entonces uno aprende a quererlo como la segunda familia de uno, es muy bonito. Y es un amor que fue transmitido pues desde que éramos chiquitos. Nuestros padres nos enseñaron el amor por el campo y es algo muy hermoso. Siempre me ha llamado mucho la atención el por qué los municipios se llaman como se llaman. Con respecto al Retiro, no he encontrado una razón del por qué el nombre, pero me surgen tres hipótesis. Puede ser el Retiro como un lugar de relajo, de descanso. Podría ser Retiro, como de tirar 2 veces, pero siendo un poco más serios, pues puede ser Retiro, de lejanía. Y hablando de lejanías, pues hay unos lugares que quedan retirados de aquí de este bello municipio, pero aquí tenemos el dato exacto de a qué distancia están. Y por ejemplo, vea, Cartagena está a 989 kilómetros, Montevideo 7.064 kilómetros, Sydney, Australia, 14.300 kilómetros y la ciudad de Nueva York a 3.854 kilómetros. Son sitios, ciudades muy importantes que están muy retiradas y ya esto del retiro va tomando como más sentido. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya sabes qué deseas tomar o te muestro la carta? Pues vení, miremos la carta. Yo estoy Claro antojada que como sí. de algo calientico. Yo quiero iniciar con un tintico. Un tinto, un café. Esta semana cada semana cambiamos el caficultor. Esta semana tenemos a don Nevio Ramírez. Ella tiene unas notas florales, dulces y panela. Ay, qué rico. A mí me gusta dulcecito, suavecito. ¿Y en qué Suavecito. método me lo recomendás? Pues si te gusta suavecito, te puedo recomendar un filtrado. Puede ser un B60. El café de nosotros con un B60 te queda espectacular. Bueno, voy a probar ese. Y contame una cosa, ¿por qué es tan famoso el Café Retiro? Bueno, Café Retiro es una asociación de caficultores, lleva más o menos 15 años. Ya nuestra tienda la abrimos hace 6 años y es famosa porque pues, la idea de nuestro proyecto es darle un protagonista a los caficultores que son los que deben de llevarse el homenaje. Ay, qué maravilla. Bueno, probemos el cafecito entonces de él. Y no, ya me antojé de un alfajor también. Dame un dulcecito, un Un alfajor. dulce, un alfajor, Hágale. ese que con el café te queda perfecto. Hágale pues. Con Muchas mucho gracias. gusto, con permiso. Dale. ¿De Déjame sal la vas a ver? cartica. Listo, claro que sí, con mucho gusto. Ay, no, yo creo que me voy a antojar más. Esto es EPM va camino al barrio y me encuentro en Cornare para hablar un poco sobre la corresponsabilidad. ¿Cuáles son esas prácticas y estrategias que tienen las autoridades ambientales para el cuidado de los nacimientos de los ríos? Álvaro López, subdirector de Recursos Naturales de Cornare. Y arranco con una pregunta. ¿Cuál es la importancia del cuidado de las cuencas? Las cuencas son las generadoras del recurso hídrico y son ellas las que tenemos que conservar. Ahí es donde nace el recurso vital para nosotros. De ahí que la corporación, a través de las diferentes estrategias que promueve, pues garantiza que este recurso permanezca con calidad y cantidad. Álvaro, ¿cuáles serían algunas de esas estrategias que se implementan para este cuidado?
Primero, como autoridad ambiental, de acuerdo a la obligación que da la ley 99, pues tiene la obligación de administrar los recursos naturales. Para garantizar la conservación del recurso hídrico, pues tenemos muchísimas estrategias, entre ellas la implementación del plan de ordenamiento del recurso hídrico, no solamente hablando de disponibilidad, qué cantidad tiene la fuente o la cuenca, sino también la calidad que ésta ofrece. Álvaro, hablando de la corresponsabilidad, ¿cuál es el papel que cumple lo privado, lo público y la comunidad en esto? Bueno, esto nos lleva a un tema de gobernanza ambiental. Hablar de gobernanza ambiental, y es la iteración que tiene el Estado y la sociedad civil con sus diferentes actores y grupos poblacionales para garantizar el adecuado uso del recurso hídrico. Tenemos programas representativos en la corporación como el programa AVES, Acueductos Veredales Sostenibles, que nos permite llegarle a esas comunidades administradoras de acueductos en las partes altas de las cuencas para que tengan un aprovechamiento sostenible del recurso, acompañándolos en un proceso de identificación de su cuenca, en restauración, reforestación, el buen manejo económico, social y ambiental de su mismo acueducto. También orientamos el programa al proyecto Plantas de tratamiento de aguas residuales sostenibles en los sectores rurales o corregimientos, para que también tengamos un aprovechamiento, una apropiación de esa planta a nivel comunitario, que sepamos cómo debe ser tratada esa planta y cómo debe llevar finalmente ese residuo líquido que nos queda tratado a las fuentes principales, que nos permita generar calidad para el recurso. Sin embargo, también tenemos programas relacionados con la conservación de los bosques. Nuestra corporación tiene el 30% de su territorio declarado como áreas protegidas en las diferentes figuras de conservación. Y tenemos una meta de mantener 100.000 hectáreas en estas áreas protegidas conservadas en los próximos 12 años y restaurar 150.000. Con la gente. Creo que ahí ya podemos empezar a hablar de la comunidad, y como comunidad cumplimos un papel fundamental para el cuidado de las cuencas. Por eso quiero invitarte, Álvaro, a ti y a los vecinos, para que conozcamos una historia que nace desde Medellín, de cómo desde la pedagogía aprendemos un poco sobre el cuidado del agua. En EPM desarrollamos la gestión social en torno a las cuencas abastecedoras de nuestros sistemas. Lo que buscamos es garantizar una seguridad hídrica desde diferentes componentes, desde lo técnico, desde lo social, desde lo ambiental. Con el propósito de poder ser guardacuencas, a través del apoyo de empresas públicas de Medellín, a los diferentes líderes nos han convocado y hemos estado en ese proceso para poder que cada día seamos guardianes del agua. La experiencia ha sido satisfactoria. Primero, ha unido mucho a la comunidad. Ahora hablamos más de los recursos, del medio ambiente, que las veredas, que las familias dediquen más espacio, más tiempo a hacer agricultura orgánica y no contaminar con los agroquímicos, pues ha ayudado que se merme la contaminación a las fuentes hídricas. La quebrada La Popa y la quebrada La Peña son dos fuentes hídricas naturales que desembocan en la quebrada La Iguaná. Para llegar a la seguridad hídrica implementamos diferentes acciones y estrategias, y es ahí donde la comunidad se vuelve un actor importante para poder garantizar que nuestras quebradas y nuestras fuentes que abastecen nuestro sistema estén en muy buenas condiciones. En la cuenca Doña María hemos estado muy activas con ellos, lo que hace que estamos con Cuenca Verde y EPM, hemos tenido una mejoría en la vereda. Es ahí donde desarrollamos estrategias como la gestión social con colectivos comunitarios, es ahí donde todas esas organizaciones comunitarias que están en las veredas y territorios en torno a las cuencas, con sus acciones nos ayudan a garantizar ese cuidado y conservación de la cuenca. Por el lado de mi vereda hemos venido realizando unas campañas de sensibilización para el buen manejo de los residuos sólidos, las basuras y todo ese tema. También tenemos la educación en las escuelas y en las instituciones educativas de los territorios donde nosotros tenemos influencia. También tenemos la gestión predial en esos predios donde entramos con los PSA, que son los pagos por servicios ambientales. Entonces, que los campesinos de todas las regiones, de todas las cuencas, nos volvamos también la voz de la quebrada, la voz de los pajaritos, la voz de la biodiversidad.
¿Qué aprende uno? A dar un buen ejemplo de cuidado, siembra, de hidroponía, de poder enseñarle a otras personas que sigan los pasos de ser preservadores, conservadores de estas cuencas hídricas. Sabemos que es mágico que llegue por un grifo, por una llave de agua a nuestras casas este recurso vital, pero más arriba están las poblaciones que lo cuidan, están los campesinos. Y sepamos y hagamos conciencia que este ciclo del agua también es responsabilidad del consumidor final. Todos somos los responsables del cuidado de cada gota de agua. Para EPM es importantísimo que el grupo comunidad sea nuestro principal aliado en el territorio. Son los líderes, los protagonistas y las personas de la comunidad de que sea la cuenca una seguridad hídrica para todo el Valle de Aburrá. Y ahí teníamos cómo desde la pedagogía nosotros vamos aprendiendo cada vez más a ser responsables del cuidado del agua, de las cuencas y de este recurso tan especial. Álvaro, ¿qué alianzas se tienen y se están estableciendo para ejercer todos estos programas? La corporación ha determinado en este plan de acción o ha definido una bolsa de inversión regional, donde estamos agrupando todas las empresas, comunidades, sector privado y público que tienen que ver con uno y con el mismo fin. O sea, cuando todos hacemos lo mismo, logramos juntarnos e impactar directamente en lo mismo. Con EPM particularmente, en años anteriores hemos logrado inversiones para el saneamiento básico de la cuenca, también para el mejoramiento de la gestión del riesgo, especialmente en el río Pantanillo, en el municipio del Retiro, por mencionar algo, pero sin embargo tenemos con la Gobernación de Antioquia inversiones importantes en saneamiento en toda la región. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Juan Pablo, a ustedes por la invitación y por poderle mostrar a la teleaudiencia lo que hace la corporación. Y en EPM va Camino al Barrio nos encanta presentar soluciones y más si tiene que ver con el tema del cuidado del medio ambiente. Por eso vamos a ver a continuación la nota de gestión de residuos. El programa Gestión de Residuos en Cuencas tiene como objetivo identificar unos puntos críticos en las cuencas priorizadas del Valle de Aburrá, que son Doña María, Piedras Blancas, Santa Elena, La Puerta y La Iguaná. Junto con nuestro aliado en varias de empresas públicas de Medellín, nosotros realizamos lo que es la recolección, transporte, disposición y gestión integral de estos residuos, con un programa de sensibilización ambiental para identificar cómo podemos evitar que estos residuos se depositen en las cuencas y en las quebradas. Hace tiempo se viene realizando una serie de reuniones buscando a esas entidades que nos puedan aportar soluciones al territorio. Y en el camino se nos presenta EPM. A partir del año 2020 empezamos a realizar esta identificación de puntos críticos, realizamos un acompañamiento con todas las comunidades, mejorando así la calidad del agua. Con EPM y el convenio que tuvieron con Cuenca Verde, logramos hacer unas identificaciones, unas caracterizaciones, una identificación de esos puntos críticos que tenemos en el territorio. Las actividades que realizamos son recolección. Esta recolección la hacemos de manera integrada, no solamente con Envarias, sino que también junto con el distrito de Medellín realizamos con el programa Ornato de Aseo todo lo que es la limpieza. Estamos ya llevando a cabo unas acciones muy puntuales, que es el tema de Campo Limpio, que nos está ayudando a recoger todos esos tarros, todos esos recipientes de agrotóxicos y nos están enseñando muy importante cómo depositarlos, cómo manejarlos y cómo entregarlos. Logramos trabajar un tema de sensibilización muy fuerte, donde hemos podido identificar las falencias tan fuertes que tenemos en el territorio. Y también realizamos un acompañamiento interinstitucional con lo que son los corregimientos, una gobernanza del agua para poder que haya apropiación cultural de estos puntos críticos para que se conviertan en un lugar bonito y que pueda no solamente aportar al entorno, sino que haya una apropiación y el cuidado de estos puntos para mejoramiento de las cuencas. Para EPM es muy importante no solamente este trabajo por su sistema y la operación, calidad del agua,
sino que es muy importante el trabajo con la comunidad, porque si la comunidad no se apropia de esta protección del recurso hídrico, que es tan importante, no solamente para nosotros, sino para ellos, podríamos no tener agua en un futuro. Cómo pasar del químico al bioinsumo con el cual estamos logrando restaurar los suelos, logrando producir alimentos mucho más limpios y más sanos para la ciudad de Medellín. Por eso es muy importante que estos trabajos que venimos haciendo lo hagamos de manera integrada y reforzar mucho cada vez este tema en el tiempo. Nos unamos en esa juntanza tan importante para que cuidemos el agua, para que no comencemos a parcelar los cerros en donde están las fábricas de agua. No se nos olvide que del agua dependemos todos. Vecinos, y nosotros seguimos disfrutando del Oriente Antioqueño. Ya se nos va acabando este programa, Juanpa, sí, pero bueno no yo siento que nos rindió. Vea, eso visitamos La Ceja, Abejorral, el Embalse de la Fe. Ahorita estamos en el pueblito, en el Parque del Retiro. Sí, oiga, ya que mencionaste Abejorral, Manu, yo ya investigué qué era abejorral, o sea, sí. porque el nombre, y sí, efectivamente tiene que ver con las picaduras de los abejorros cuando el maestro José Antonio y sus colonos pues recibieron picaduras y dijeron, esto es un abejorral, venga tío, y así quedó como nombrado. Pero también pues hay otra versión y es como los pueblos a veces se nombraban por los santos, entonces viene el nombre de Nuestra Señora del Carmen y Santa Catalina de Abejorral, entonces por ahí va la cosa, pero no estábamos tan graves con el tema de los abejorros. Sí, vecinos, es que aquí aprendemos hasta de cultura general, unos datos de historia, y hoy en este programa dedicado al agua, que pudimos también entender un poco más la importancia de las cuencas hidrográficas y el cuidado del agua, que podemos hacer nosotros desde el río que tenemos cerquita de la casa, la quebrada, para que después podamos tomar agua de calidad en nuestra canilla. Así es, qué rico haber visto también cuáles son esas barreras y problemáticas que se tienen con respecto al cuidado de las cuencas, y todo en pro de que todos trabajemos juntos, que todos generemos conciencia para poder disfrutar de este derecho fundamental. Así es. Y bueno, pues entonces usted me debe un cafecito. Sí. Venga, páguemelo aquí en el Retiro. Ahora sí, entonces vamos a tintear, vamos a disfrutar acá en el Parque del Retiro. A ustedes, vecinos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden seguirnos, escribirnos, manifestarse a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @EPM, estamos ahí en Instagram, Facebook, X, TikTok, nuestra página web www.epm.com.co. Y gracias por acompañarnos hoy. Volvemos con más historias y con más lugares en esto que es EPM va camino al barrio. Chao.